A ver, vamos a meternos de lleno a analizar uno de los programas de ayuda más famosos de la historia. Pero no nos vamos a quedar en la superficie, ¿eh? Vamos a hacerle una autopsia completa al Plan Marshall para descubrir su verdadera anatomía, que va mucho, mucho más allá del simple relato de la generosidad americana. Para entender el plan, lo primero es entender al paciente. Y en 1945, el paciente, o sea, Europa, estaba, en cuidados intensivos. La Segunda Guerra Mundial la había dejado hecha un solar, un paisaje de ruina y desesperación total. Pero no eran solo los edificios, ¿eh? Era una crisis humana a una escala que hoy casi no podemos ni imaginar. Faltaba comida, no había combustible y encima, después del invierno durísimo del 46 al 47, la moral estaba por los suelos. El continente entero estaba literalmente al borde del abismo. Muy bien, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver bien las heridas, ese continente en ruinas. Después analizaremos el cerebro del plan, o sea, sus verdaderas motivaciones. Veremos su esqueleto, la mecánica de cómo funcionó todo. Seguiremos el flujo de la ayuda, como si fuera su sistema circulatorio. Y al final abriremos el debate sobre su legado. ¿Fue un éxito total o más bien un instrumento de poder? Venga, empecemos por el diagnóstico. La devastación no era solo algo que se veía en las fotos, es que era un problema sistémico. Toda la infraestructura económica, lo que mantenía vivo al continente, estaba destrozada. Así que era casi imposible que se recuperara por sí misma. Las cifras, la verdad, es que hablan por sí solas y pintan un cuadro bastante desolador. La capacidad de Europa para producir estaba bajo mínimos. Sin materias primas, las fábricas no podían arrancar. Sin transporte, lo poco que se hacía no llegaba a ningún sitio. Y ojo, lo más importante, el agujero comercial con Estados Unidos era gigantesco. Dicho de otra forma, Europa simplemente no tenía dólares para comprar lo que necesitaba para sobrevivir. Y es justo aquí donde entra en escena el Plan Marshall. Pero, y esto es clave, no fue un simple acto de caridad, ni mucho menos. Fue una estrategia brillantísima con un cerebro que pensaba en dos cosas a la vez: lo humanitario y, por supuesto, lo geopolítico. El plan, que se llama así por su principal impulsor, el secretario de Estado George Marshall, en realidad se llamó oficialmente Programa de Recuperación Europea. Y la pregunta del millón es, ¿qué se quería recuperar exactamente? Porque desde luego no era solo la economía. Aquí está la doble cara de la estrategia, el meollo de la cuestión. Por un lado, el objetivo público, el que se contaba, era muy noble, luchar contra la miseria. Pero por debajo había un cálculo frío y muy pragmático. Por un lado, parar los pies a la Unión Soviética porque su ideología estaba calando hondo entre una población desesperada. Y por otro, una jugada económica de manual, reactivar a tu mejor cliente para que pudiera volver a comprarte todo lo que producías. Este es el famoso discurso que lo empezó todo. Con estas palabras, Marshall presentó el plan no como una jugada de la Guerra Fría, sino como una misión humanitaria universal. Una presentación pública impecable que, como ya estamos viendo, escondía una estrategia bastante más compleja. Vale, vamos a pasar de las ideas a los hechos. ¿Cómo se montó el esqueleto de este programa gigantesco? O sea, ¿cuál fue la estructura que permitió mover miles de millones de dólares a través de un océano y de todo un continente? La cronología es fundamental aquí. Fijaos, la propuesta se le hizo a toda Europa, incluida la Unión Soviética, pero la negativa de Stalin lo cambió todo. No solo dijo que no, sino que prohibió a sus países satélite como Polonia o Checoslovaquia que participaran. Fue este rechazo lo que de verdad acabó de cimentar la división del continente, el famoso telón de acero. El mecanismo era muy ingenioso. No se trataba de dar un cheque en blanco y ya está. La postura de Estados Unidos fue: oye, poneos de acuerdo entre vosotros, me presentáis un plan conjunto de lo que necesitáis y nosotros os ayudamos a financiarlo. Esto obligó a los países europeos a cooperar, sentando las bases de lo que luego sería la Unión Europea. Pero claro, había una condición muy importante. Y aquí está la genialidad del circuito económico. En la práctica, el Plan Marshall funcionó como un estímulo brutal para la propia economía de Estados Unidos. El dinero que se daba a Europa volvía casi al instante a las fábricas y granjas estadounidenses en forma de pedidos. De esta manera, se aseguraban un mercado para todo el excedente de producción que tenían después de la guerra. Un negocio redondo. Bueno, vamos a seguirle la pista al dinero. ¿De cuántas pasta estamos hablando exactamente? ¿A dónde fue a parar? Y sobre todo, ¿en qué se gastó? 13.000 millones de dólares de la época. Para que nos hagamos una idea, eso hoy sería el equivalente a más de 150.000 millones de dólares. Una cifra absolutamente astronómica, que supuso un esfuerzo enorme para los contribuyentes de Estados Unidos, claro.
El reparto, como es lógico, no fue al azar. Las grandes potencias industriales y los aliados clave como Reino Unido y Francia se llevaron la mayor parte del pastel. Y es curioso ver que incluso antiguos enemigos como Alemania Occidental e Italia recibieron una ayuda considerable. Se entendió que si ellos no se recuperaban, la estabilidad de toda la región estaba en peligro. Y este dato es, probablemente, el más revelador de todos sobre la verdadera estrategia del plan. La inmensa mayoría del dinero no se usó para construir fábricas nuevas desde cero, no, se usó para comprar lo esencial, combustible para que la industria funcionara, alimentos para la gente y materias primas. El objetivo era reactivar las industrias que ya existían, pero que estaban paradas. La filosofía era muy clara. Primero, damos de comer a la gente y que no pase frío. Después, ponemos las máquinas en marcha otra vez. 4 años y 13.000 millones de dólares después, el plan se acabó. ¿Y cuál fue el resultado? Pues aquí es donde el debate histórico se pone de verdad interesante, porque hay argumentos muy buenos en los dos lados de la balanza. Si lo miramos desde un punto de vista puramente económico, los números son difíciles de rebatir. La producción industrial en Europa Occidental no solo se recuperó, sino que en solo 4 años superó los niveles de antes de la guerra. Con esto se pusieron las bases para décadas de crecimiento brutal, lo que se acabó conociendo como los milagros económicos europeos. Los que defienden el plan dicen que sus beneficios fueron mucho más allá del dinero. Se frenó el avance del comunismo, se reforzó la alianza occidental y, quizá lo más importante, se devolvió la esperanza y la confianza a millones de personas que vieron que no estaban solas en esto. Pero claro, no todo el mundo está de acuerdo. La visión más crítica dice que el plan no fue la panacea que nos han contado. Señalan que la recuperación económica ya había empezado por sí sola y que la ayuda, aunque fue útil, no fue el motor principal. Para estos historiadores, el objetivo real y el resultado final fue otro bien distinto. Consolidar el poder de Estados Unidos sobre Europa Occidental, cimentar la división del mundo en dos bloques y asegurar el dominio americano para las décadas siguientes. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Fue el Plan Marshall un acto de generosidad como nunca se ha visto? ¿O fue, como dicen algunos, el negocio más rentable de la historia, con el que Estados Unidos financió a sus futuros clientes y de paso consolidó su poder mundial? Pues la respuesta, como hemos visto al analizar su anatomía, es compleja. El plan fue, casi con toda seguridad, una mezcla de todo eso, una lección magistral de cómo la ayuda, la estrategia y el interés propio se pueden mezclar de formas que todavía hoy siguen teniendo consecuencias.